Vamos a ir yendo de repente con un ejemplo, porque se está hablando de proletariado industrial, obrero, claro. no se habla mucho ahorita del campesino, ¿no? A ver, tengo entendido que a partir de 1916 ya aparece más o menos una alianza obrero-campesino, a raíz de la masacre de Huacho, lo que pasa en el norte, ¿no? En el 16, que ya muchos campesinos explotados en las haciendas salen a reclamar, ¿no? Derechos laborales, las jornadas de trabajo que son muy duras, el abuso prácticamente que ellos tienen por los patrones. Y siempre me gusta recordar lo de Caramanduca, ¿no? Lo de Ayaras, a un oficial de ejército peruano que es de caballería, que el gobierno de ese entonces lo envía a develar ese movimiento, ¿no? Y él va allá con fuerzas combinadas, Guardia Civil y Ejército, y entra a Huacho y hay una matanza, y ahí mueren pues las hermanas Chafloque. Entonces, a raíz de eso, se empieza más o menos a forjar una alianza ya campesina con obreros. Pero yo lo que digo, ¿esa alianza se forja en base a principios definidos o son simplemente a demandas reivindicativas momentáneas? ¿O hay alguna ideología ahí? Bueno, lo que sucede, y hemos hablado de cómo se va evolucionando la organización de los trabajadores, no se hace de la noche a la mañana. Claro. Muy bien se ha dicho de que era una república aristocrática, y acuérdense que en Europa Napoleón había luchado contra el antiguo régimen y había caído la monarquía absolutista, y entonces el capitalismo desarrolló con fuerza por eso. Acá teníamos una mezcla de artesanos con relaciones precapitalistas, con relaciones feudales, donde no había el salario, sino lo que existía era una serie de prestaciones de servicio, etcétera, que lógicamente hacía que trabajadores que pudieran recibir algún salario se sientan pues con mayores condiciones para enarbolar alguna lucha por mejorar su calidad de vida. No así los trabajadores que todavía no estaban en un régimen capitalista. En las haciendas existían las dos cosas, existían gente asalariada como existía gente que era servil. Sí. Y por lo tanto, las luchas que se podían dar eran luchas muy espontáneas, dispersas, sin dirección alguna, donde, por ejemplo, los anarcosindicalistas de lo que se ha hablado, no es que eran obreros, la mayoría eran artesanos, ¿no? Entonces, su lucha era más por su ideología anarquista que por una condición asalariada, ¿no? de la relación capital y trabajo. La relación capital y trabajo se basa sobre relaciones de salario, ¿no? Si no existe relación salarial, no es una relación capital-trabajo, y por lo tanto de clases sociales. La sociedad se compone en clases sociales cuando el capitalismo logra establecerse totalmente y todas las relaciones entre capital y trabajo son en base al salario, ¿no? Eso es lo fundamental. Entonces, las organizaciones de trabajadores se vienen organizando conforme va avanzando el capitalismo y van avanzando las relaciones salariales, ¿no? Gracias. Bien, definitivamente esa alianza, yo diría, porque alianza ya es de clase, es más organizada, sí. ya de clase, ¿no? Yo creo que lo que nace primero es el espíritu de solidaridad, ¿no? Frente a un conflicto determinado, y que la condición de explotado en la que estaban tanto uno por las condiciones como trabajaban los campesinos en las haciendas, ¿no? Frente a los abusos de los gamonales, y definitivamente no olvidemos que Lima también ya empieza ya las migraciones, sí, entonces había esa relación. Entonces más que una alianza, yo diría, porque acá mismo, si hablamos de toda la historia, casi nunca llegó a una alianza. Habían organizaciones de campesinos que se llegó a lo máximo con la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú, la Federación de Yanacona,
y algunos participaron dentro de la formación misma de la CGTP ¿cómo se llama? En los lineamientos, en los estatutos mismos de la CGTP, se hablaba de que había que contribuir a organizar, o sea, más venía de la clase obrera, del proletariado, hacia el campesinado, o sea, contribuir a organizar a los campesinos, ¿no? Para que se afilien a la CGTP y formen parte de la Confederación. Pero yo creo que todo parte, más que una alianza misma, del espíritu de solidaridad, ¿no? De solidaridad frente a los abusos en primer lugar, ¿no? Al grado de explotación en la que había. Y indudablemente, si así como en el desarrollo de la clase del proletariado había todavía una predominancia anarquista, ¿no? Con mayor razón dentro del campesinado, ¿no? Que estaba ligado más que todo al gamonal, al latifundio, ¿no? A la tierra y todo eso, ¿no? Pero de todas maneras hay que resaltar bastante lo que más unió en las luchas de campesinos y obreros es el espíritu de solidaridad. Yo quisiera decir algo, ¿no? Miren, y eso lo toman muchos historiadores y también José Carlos Mariatti, ¿no? En primer lugar, Hobsbawm, es un historiador inglés marxista, señala que con la Revolución Francesa se terminan, digamos, la preponderancia de las revoluciones políticas que se habían estado dando hasta ese momento, en que cambiaba del antiguo régimen al sistema capitalista, ¿no? Y comenzaba la era de las revoluciones sociales. Entonces, los anarquistas no buscaban el poder, por lo tanto no participaban en elecciones, no participaban en movimientos políticos, lo que hacían era participar en las luchas sociales y especialmente contra los patrones y contra el Estado, ¿no? Entonces, esas luchas sociales necesitaban de la solidaridad entre los artesanos, trabajadores y todos los que participaban de manera individual, como multitud inclusive, dentro de las luchas. Ahora bien, esto de acá, que pegó muy bien con el discurso de Manuel González Prada, o sea, no fue una cosa que influía mucho, digamos, pero sí lo utilizaron los anarquistas muy bien. Entonces, esto se comenzó a agotar cuando el sistema capitalista fue avanzando en el Perú y por lo tanto el sistema democrático burgués basado en las elecciones comienza a plantearse. Entonces, es con Prado, ¿no? En 1919, que lo derrocan y en eso llega Leguía, y Leguía logra ganar las elecciones. Entonces, a partir de ahí, la preocupación de muchos partidos políticos o la formación de partidos políticos para llegar a las elecciones también se dio en los partidos de trabajadores, ¿no? Y eso cambia todo el enfoque, porque había que organizarse políticamente, ¿no? Y también había que organizar las luchas sociales, algo que no hacían los anarquistas hasta ese momento y que se terminan agotando por eso, ¿no? Ese es mi enfoque. Entonces estaríamos más o menos viendo que hay una evolución condicionada por las condiciones sociales de los anarquistas. Dos preguntas, ¿no? ¿Cuál sería el principal aporte del anarcosindicalismo? Y la otra pregunta sería que si ya hemos hablado de la alianza de grupos sociales, de clases, tendríamos acá a dos actores importantes que sí son bastante polémicos cuando se trata de la organización obrera, de la organización sindical. Mariátegui se va del Perú el año 19 y regresa el 23. Y Aya de la Torre estaba en el Perú en ese entonces y se va el año 23, pero ambos no habían deslindado con sus posiciones políticas. Con respecto a esos dos puntos, ¿qué nos podrían ustedes decir? Augusto y Nico.
Bueno, nosotros sabemos que existió, bueno, ya es historia eso, la polémica y Mariátegui en torno a varios puntos. Uno de ellos con relación al problema de clase, el otro con relación a la lucha antiimperialista, ¿no? Entonces, y con Aya La Torre, que empieza diciendo que el imperialismo, cuando llega al Perú, es el primer paso al desarrollo del capitalismo. Y Mariátegui le contesta que la forma de ser verdaderamente antiimperialista es siendo socialista, o sea, a través del cambio social, del cambio de sistema. Entonces, esa polémica que bueno, siempre, nunca se ha dicho quién ganó o quién perdió, ¿no? Pero no se trata de eso, sino se trata de tomar ciertas posiciones. Entonces, eso ha quedado en la historia un poco entre paréntesis ahora, ¿no? Porque el clasismo surge de ver a la sociedad como una sociedad de clases y por lo tanto dividida en dos clases fundamentales, ¿no? La clase capitalista y la clase obrera o los trabajadores. El campesinado siempre ha sido visto como un pequeño propietario que es usado, que es manipulado fundamentalmente por los estados. Ahora, los gobiernos y los estados normalmente son clasistas, ¿no? Y por lo tanto ellos obedecen a los intereses de la clase dominante, en este caso el capitalismo. Entonces, cuando hay un proceso de industrialización, generalmente los trabajadores del campo hacen una transferencia de recursos a los trabajadores de la ciudad para permitir salarios bajos y que de esta manera el desarrollo industrial sea más rápido por la mayor acumulación de capital que se requiere para ese proceso de industrialización. Entonces, eso, por ejemplo, no lo veían los anarquistas. Eso, por otro lado, Aya La Torre nunca se planteó nada sobre el asunto, ¿no? Porque él en ningún momento asumió el carácter de clase de las reivindicaciones de los trabajadores, ¿no? Nunca. Entonces, lo que hizo fue utilizar muchos conceptos, muchos de ellos contradictorios entre sí, y que más parecía una lucha de clase media, liberal, contra una oligarquía que no los dejaba surgir. Y entonces eso ya se convirtió en una lucha política cuando convierten al APRA o al ARPA, lo convierten a la Alianza Revolucionaria Americana, la convierten en partido político y Aya La Torre se convierte en su principal candidato. Con eso empieza toda una etapa muy diferente en las luchas populares y en la manera de organizarse, ¿no? Que explica mucho lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, yo por mi experiencia sindical parto por lo siguiente, ¿no? Porque en la medida que estamos desarrollando vamos viendo el grado de organización de los trabajadores. Y si nos vamos cronológicamente vamos viendo de que en 1913 y Aya La Torre nace en 1895, diríamos que todavía pues era un jovencito, ¿no? O sea, y hablamos del 13, hablamos de la Federación de Panaderos, ¿no? Que ya estaban ya constituidas y que ya planteaban la lucha por las 8 horas. Hablamos de 1918, el Comité por las 8 horas, y hablamos de la conquista, que participan los estudiantes, pero estamos hablando sobre un desarrollo ya de organización de los trabajadores del proletariado, ¿no? O sea, yo creo que ¿no? Es importante hasta qué punto también en la medida que se desarrollaba la industria, se desarrollaba también el proletariado y la clase obrera, ¿no? Y ellos mismos planteaban su grado de organización y iban tomando conciencia, ¿no?
que les iba planteando las luchas que en ese momento tenían que ponerse a la orden del día, ¿no? Y entonces, yo de lo que he leído a Mariátegui, sobre todo Ideología y Política, que es la obra que más está dedicada precisamente al desarrollo de la organización sindical, al desarrollo de las ideas clasistas, al desarrollo de las ideas socialistas, ¿no? No es así con Aya Latorre, ¿no? En todo caso, como lo señala Augusto ahí, la necesidad de enfrentar a esas clases políticas que en ese momento dominaban la sociedad obligaba a tener que respaldarse como hasta ahora lo hacen, ¿no? Sí. Todo el mundo se vuelve o populista, o se vuelve centroizquierda, o se vuelve, y son los intelectuales, pero casi estamos repitiendo o se la vuelven historia. caviares. O se vuelven caviares. Entonces, definitivamente es poco, es muy poco en la influencia, esa polémica entre Mariátegui en punto de vista antiimperialista que lo escribe, creo, Luis Alberto Sánchez, ¿no? No es Aya Latorre, ¿no? Y yo lo he leído también, sí, y esto es bastante claro en ese sentido, ¿no? Y la polémica que le enfrenta a Mariátegui sobre ¿cómo se llama? La valla que hay que poner al imperialismo es el socialismo, pero ya son las ideas que empiezan a llegar, ¿no? En ese sentido. Por eso creo de que hay que hacer un estudio, pero también cuando Mariátegui comienza ya a reunirse, y lo mismo Aya Latorre, ya hay dirigentes sindicales que tienen mucho nivel, Sí. ¿no? Y mucho nivel del papel que le corresponde. Sí. Otra cosa es, como ocurre ahora mismo, una cosa que el nivel que tengamos ahora y otra cosa que tengamos el nivel político, ideológico para plantearlo. Entonces, pero ya habían destacados obreros, ¿no? Que como Navarro y todos ellos que ayudan a la constitución de la CGTP, mayores que inclusive Mariátegui y el mismo Aya Latorre, ¿no? Entonces, yo creo de que no solamente hay que ver cómo influyen algunos intelectuales, en este caso la historia pone ahí como pareciera que las cosas se hubieran decidido entre Aya Latorre y ¿cómo se llama? Y Mariátegui, sino que ya habían obreros que definitivamente y toman posiciones, ¿eh? Sí, sí. Y toman posiciones, es decir, ya ellos saben definir claramente su posición de clase. Sí. Y toman la posición y se van con Sí. la mayoría, con Mariátegui, ¿no? Y igual los obreros del Callao y de Vitarta, ¿no? Claro, es justo lo que comentamos en el programa que hicimos por el Día de la Mujer, del 8 de marzo, que en 1907, por ejemplo, siempre me gusta recordar eso, ¿no? Que había una señora cusqueña que está trabajando primero trabajaba en la máquina de coser, y ella poco a poco se va, la van llevando a conversaciones o a hacerle de su realidad social, ideológica, política, y ella dice que tenía reuniones sin invitarte. Entonces, ya no de repente no es una característica de un partido político, no algo político, sino de repente es algo reivindicativo y que tome conciencia de clase, como se dice, ¿no? En ese sentido. Pero ese movimiento se da siempre, ¿no? Yo lo veo desde 1900, a esta señora que le encontré en un archivo, 1905, 1906, 1907. O sea que están aparte de ideologías políticas, sino simplemente, bueno, ¿yo por qué tengo que trabajar tantas horas? O sea, ¿por qué soy tan explotada? ¿No? O sea, eso, ¿no? Es una... Claro. Y poco a poco, bueno, lo que estamos viendo de repente en el movimiento obrero, ¿no? Quizás es plantearse qué labor cumplieron Aya y Mariátegui, ¿no? Los dos grandes ideólogos de esa etapa, ¿no? Es lo que... Claro, es lo que nos interesaría. Sí. Sí, miren, en realidad ahí hubieron dos líneas, ¿no? Que se confluye en una frente a la labor del anarcosindicalismo. Y hemos quedado en que el anarcosindicalismo tenía una lucha muy dispersa y una organización demasiado dispersa. Ahí hay organizaciones que duraban 1 año, 2 años, se deshacían para formarse otras. Entonces, eso Mariátegui lo ve ya como algo que no ayudaba a avanzar al movimiento, y probablemente, como estaban junto con Aya Latorre en el ARPA, en la Alianza Revolucionaria Latinoamericana, entonces lo que sucede
es que se proponen centralizar al movimiento obrero y popular en base a ciertos principios de clase, que era lo que diferenciaba fundamentalmente frente al anarcosindicalismo. Y lo otro, que se plantea no solamente una solución social, sino una solución política con el socialismo, por lo menos en el caso de Mariátegui. En el caso de Haya Latorre era más un reformismo capitalista que tenía ellos que darse. La cosa es que al fundar Mariátegui la CGTP, en vez de un partido político, primero, lo que hace es señalar el camino al conjunto de la clase trabajadora. Y segundo, al año siguiente forma el Partido de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores del Partido Comunista, que se llamaba Socialista, y con ello, lamentablemente, Mariátegui fallece. La CGTP es ilegalizada después de una huelga y una masacre que se da en Malpaso, una huelga minera. Y entonces, todo ello lleva a que después de varios años, prácticamente 10 años, tenga que constituirse de nuevo una central de trabajadores. Esa central fue la CTP, donde se combinaron los apristas y los comunistas.